Hoy quiero hablarles sobre el tema 3 dimensiones de la oración. Esto puede ser la continuación del mensaje de hace 8 días, cuando Jesús se tomó el tiempo de enseñar a sus discípulos a orar. Lo acababan de ver orar y entonces se acercan sus discípulos y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Entonces nos dimos cuenta que los discípulos sabían decir oraciones o repetir oraciones o rezar como comúnmente nosotros lo conocemos, pero realmente no sabían orar. Por lo tanto, Jesús toma el tiempo para enseñarles a orar, porque es importante que nosotros podamos saber cómo pedimos al Señor. Santiago el apóstol escribe y dice que nosotros no recibimos porque pedimos mal. Por lo tanto, es importante poder saber cómo pedir para que podamos recibir. Y es cuando Jesús entonces les enseña la oración modelo del Padre Nuestro. Y empieza a decirles, ¿verdad?, esa oración que muchos de nosotros inclusive la repetíamos antes de memoria una y otra y otra y otra vez. Y la llegamos a repetir tanto que le aseguro que muchos perdimos el sentido realmente de lo que estábamos diciendo. Por eso Jesús, entre las cosas que les dijo, es que evitaran las vanas repeticiones, porque las vanas repeticiones no llaman la atención de Dios ni tampoco lo impresionan. Así que Dios o Jesús les dio la oración modelo del Padre Nuestro. Pero es hermoso darnos cuenta que después de hablarles y enseñarles el Padre Nuestro, entonces Jesús habla con ellos ahí en Lucas capítulo 11, versículo 9. Y dése cuenta que esto es después precisamente de haberles enseñado la oración modelo. Y Jesús ahora les enseña lo que yo llamo en esta noche las 3 dimensiones de la oración. Quiero hacer hincapié en esto, por favor. Acaba de enseñarles la oración modelo. Vimos todo lo que involucra o los puntos que pudimos aprender de la oración modelo. Pero ahora Jesús sigue hablando de la oración. Y allí en el versículo 9 de Lucas 11 habla de 3 acciones que nosotros tenemos que practicar en el momento de la oración. Y es aquí donde surgen estas 3 dimensiones de la oración. Y dice Lucas 11:9: Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y da la razón Jesús por la cual nos está pidiendo que hagamos esas 3 cosas. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Repita conmigo, por favor: pedir, buscar, llamar. Ahora diga: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aquí están las 3 dimensiones de la oración. Número 1, pedir. Número 2, buscar. Número 3, llamar. Quiero decirle que
me llamó mucho la atención que estas tres dimensiones de la oración me recuerdan muchos de los modelos que existen en la Biblia sobre cosas que podemos decir son una trinidad o son tres dimensiones también. Y en la Biblia, por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento el primer modelo de algo trinitario o de algo que contenía tres partes. Era el tabernáculo. La Biblia nos enseña en Éxodo 26:33 y Éxodo 48 que el tabernáculo que Dios le había dicho a Moisés que edificara para que él pudiese entonces comunicarse con ellos y descender y hablar con ellos, constaba de tres partes. Note por favor, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces lo voy a volver a poner acá en mis movimientos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que estamos hablando de la oración es el mismo modelo: pedir, buscar, llamar. Hay otro modelo en la Biblia que podemos ver de tres partes. Jesús en una ocasión habló y dijo: yo soy, escuche bien, primero, el camino; segundo, la verdad; tercero, la vida. Entonces quiero que vaya por favor dejando en su mente estos tres modelos o modelos de tres que le estoy mostrando, porque vamos a darnos cuenta cómo se ligan a los tres modelos o a las tres dimensiones de la oración. El apóstol Pablo en sus epístolas en 1 Corintios capítulo 13 verso 3 habló también de un modelo de tres dimensiones. Y él habló y dijo: ahora permanecen la fe, primera dimensión; la esperanza, segunda dimensión; y el amor. Entonces vamos a ver si estamos entendiendo. Jesús habla de la oración y dice que la oración, primera dimensión es pedir, segunda dimensión es buscar, tercera dimensión es llamar. Cuando vamos al tabernáculo nos damos cuenta que había una dimensión llamada atrio, otra dimensión llamada lugar santo y otra tercera dimensión llamada lugar santísimo. Cuando vamos a las palabras de Jesús en Juan, que dice: yo soy el camino, una dimensión; yo soy la verdad, segunda dimensión; tercero, la vida. Y el apóstol Pablo en el último modelo nos habla de tres dimensiones y habla de la fe, de la esperanza y habla de el amor. Gloria a Dios. Entonces, con esto en mente, vamos a mirar cómo Jesús les estaba hablando de estas tres dimensiones de la oración, que son pedir, buscar y llamar. Pero vamos a mirar estas dimensiones en las palabras de un hombre adorador, en las palabras de un hombre que también pasaba tiempo hermoso en oración. Y estoy hablándote del salmista. Estoy hablándote de lo que escribió el salmista en el Salmo capítulo 5. Vamos a mirar cómo el salmista conocía estas tres dimensiones de la oración, de las que Jesús vino a hablarles a sus discípulos muchos años después. ¿Por qué? Con esto comprobamos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Con esto comprobamos que Dios es eterno, que el Dios que adoró David es el Dios que también estaba con los discípulos en el Nuevo Testamento.
Así que vayamos entrando a esta enseñanza esta noche. Salmo 5:1. Mire cómo escribe el salmista. Y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. El salmista está en un tiempo de oración. El salmista está en un tiempo de comunión con el Señor. Y entonces identifica la primera dimensión de la oración. Y dice que la primera dimensión de la oración que Jesús le llamó pedir, nosotros le podemos llamar la dimensión de las palabras. Esta dimensión de las palabras también la podemos nosotros llamar la dimensión del niño espiritual. La dimensión de aquel que está comenzando a aprender a orar. De aquella persona que ha venido a Cristo, y cuando venimos a Cristo, obviamente muchas veces no sabemos orar como los discípulos le pasó. La mayoría de nosotros fuimos enseñados a rezar. La mayoría de nosotros fuimos enseñados a repetir rezos, a repetir oraciones que alguien mencionaba y nosotros detrás de esa persona repetíamos, pero en realidad no sabíamos nosotros orar. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, escúcheme bien, por favor, cuando alguien se convierte a Cristo, esa persona tiene también que aprender a orar. Tiene que dejar de repetir, tiene que dejar de rezar simplemente lo que otros han dicho y tiene que empezar a usar, escuche bien, sus propias palabras. Sus propias palabras. No los sentimientos de alguien más, no lo que alguien más escribió, no el discurso de otra persona, no lo que alguien más ha dicho, sino lo que esa persona quiere decirle a Dios y que también Dios le hable a él. Entonces, cuando nos convertimos, empezamos nosotros a hacer uso de la primera dimensión de la oración. La oración o la dimensión de las palabras, que tiene más que nada que ver con el pedir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta es la dimensión de las palabras y la dimensión del niño espiritual? Porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la mayoría de nosotros no sabemos orar. Escuchamos que otros oran, pero nosotros empezamos a decir 1, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, y después de un minuto se nos acaban las palabras y ya no sabemos quizá qué decir. ¿Por qué? Porque es como un niño que está aprendiendo a hablar con sus padres. No sabe muchas palabras, su vocabulario es muy limitado y entonces no puede expresar mucho, y más que nada lo que hace un niño es pedir. ¿Sí o no? La mayoría de los niños pequeños lo que hacen es pedir. Si quieren leche lloran y están pidiendo. Eso es un lenguaje de ellos. Son palabras de ellos para pedir. Tengo hambre. Y empieza a llorar el niño. Cuando ya comienza a hablar un poquito, mamá, leche. Mamá, pan. Mamá, cereal. Mamá, un chicle, chocolate, candy. Y empieza a hablar con sus propias palabras. Pero un niño lo que hace es lo que precisamente dijo Jesús: pide. Amén. Pide. Y pedir, yo quiero decirle que no está mal, porque Jesús mismo lo está diciendo: pidan. Él sabe que estamos aprendiendo a orar
Y lo más que queremos hacer es a veces pedir y no está mal. Mira, nos convertimos a Cristo y la persona que viene a Cristo viene cargada de problemas, viene golpeada del mundo porque en el mundo le traicionaron, quizá tuvo divorcio, quizá hubo problemas con sus hijos, con su familia, quizá viene porque se fue a la bancarrota en sus negocios, qué sé yo, probablemente estuvo enfermo en el hospital o probablemente por andarse portando mal cayó a la cárcel y allá el Señor lo alcanzó, y entonces viene a la iglesia y lo que quiere es pedir, lo que quiere es que Dios toque su corazón, lo que quiere es que Dios toque su familia, lo que quiere es que Dios alcance a sus hijos, lo que quiere es que Dios los sane, y pide y pide y pide y pide. Y sabes que no está mal pedir. Jesús lo dijo: pidan, porque el que pide recibe. Amén. Así que podemos llamar a esta dimensión de las palabras no solamente la dimensión del niño espiritual, sino también la dimensión del privilegio. Oiga esto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: pidan, les está diciendo: tienen ustedes el privilegio de acercarse a su Padre Celestial confiadamente y pedirle. Por eso Jesús lo que hizo, amados hermanos, en el Padre Nuestro es recordarnos a nosotros nuestra condición de hijos, que cuando nosotros vamos a rogar, que cuando nosotros vamos a pedir, le estamos pidiendo al Padre. Amén. Así que es un privilegio pedir. Es uno de los privilegios que tenemos en la familia de Dios. Por lo tanto, Dios como nuestro Padre, si nosotros le pedimos a Él, escucha bien, le gusta dar buenas cosas a sus hijos. Es lo que dice la Escritura. A Él le gusta cumplir los deseos de nuestro corazón. Amén. Así que, iglesia, está bien pedir. ¿Cuántos se acuerdan que llegamos a Cristo y llegamos pidiendo? ¿Verdad que sí? Yo fui uno de aquellos cuando me convertí: ay, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, y te pido por acá, y te pido esto, y te pido acá. Y de mis palabras, de mi boca, no salía otra cosa más que pedir, 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 pedir. Y no está mal, está bien. Pero ¿sabe qué? Estamos en la primera dimensión de la oración, y Dios no quiere que nos quedamos en el pedir. Está bien pedir, pero como le dije al principio o hace 8 días, hay que pedir, pero pedir bien. Porque si pedimos mal, entonces no recibimos. Esta dimensión de las palabras, hermano, es de un creyente. Escuche bien, porque voy a regresar a los modelos del principio. Es de un creyente que está orando desde el atrio. Desde el atrio. ¿Qué era el atrio? El atrio era precisamente un patio que rodeaba los 2 lugares donde estaba el tabernáculo de Dios, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esa carpa del lugar santo y el lugar santísimo estaba rodeada por una gran cortina alrededor, y lo que estaba dentro de esa gran cortina, fuera del lugar santo y del lugar santísimo, se le llamaba el atrio. Entonces, escuche bien, cuando un creyente está orando, la dimensión de las palabras, es un niño espiritual que está usando de sus privilegios, es un creyente que está orando desde el atrio. Este creyente conoce a Cristo como el camino. El camino. Le han enseñado que Cristo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso este creyente se ha posicionado en ese camino y él quiere seguir adelante por el camino que le han mostrado. Pero esta dimensión también nos muestra que este creyente
está aprendiendo a pedir con fe. Acuérdese, Pablo dijo: la fe, la esperanza y el amor. Y nosotros estamos ahora en el atrio. El creyente está en el atrio usando sus cortas palabras, usando su privilegio de pedir, conociendo a Cristo como su Salvador, que es el único camino al Padre. Y el creyente entonces está aprendiendo a pedir con fe. Esa es la primera dimensión de la oración. Pero Jesús no se quedó ahí. Les dijo: pedid y recibiréis. Pero después les dijo: buscar y hallaréis. Y el salmista en el Salmo 5 me muestra cómo se puede conocer o qué es lo que sucede en la dimensión número 2 de la oración. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no quiere que te quedes en la dimensión número 1. Dios no quiere que nos quedemos en el atrio. Él quiere que sigamos avanzando al lugar santo y después al lugar santísimo. Él no quiere que nos quedemos solamente pidiendo con fe, sino que quiere que también aprendamos a orar con esperanza y también a orar con amor. Pero para poder llegar a eso, déjeme explicarle la segunda dimensión. Regresemos al Salmo 5, verso 1. Considera, dice, mi gemir. Ahora el salmista ya no está hablando de palabras, ya no está hablando de simples súplicas de pedir. Ahora está hablando de un gemido. ¿Está conmigo? Está hablando de un gemido. Y normalmente nosotros gemimos cuando estamos suplicando realmente. Por eso la versión de traducción del lenguaje actual dice: toma en cuenta mis súplicas. Toma en cuenta mis súplicas. Y luego dice la versión de la Biblia de las Américas: considera mi lamento. Entonces, la dimensión número 2 es la dimensión del gemir. Cuando no solamente estamos ya pidiendo, sino que ahora nos toca buscar, como dijo Jesús. Esta palabra de gemir en el hebreo es la palabra hagit, que significa hablar o quejarse lastimeramente, y significa meditar, significa también pensar. Yo quiero decirte que esta dimensión ya no es una dimensión de un niño espiritual. No, ya estamos hablando de un hombre que ya ha crecido en la gracia y el conocimiento de Jesús, que ha dejado de ser un niño para mostrar cierta madurez espiritual en su oración. Y entonces podemos decir que es la dimensión del joven espiritual. ¿Por qué? Porque es una dimensión de la responsabilidad. Si la dimensión del pedir fue la dimensión de los privilegios, esta es la dimensión de la responsabilidad. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando mis hijos, por ejemplo, estaban pequeños, ellos pedían: papá esto, papá acá, papá esto, ¿verdad? Pero ahora han crecido. Y ya mi hijo Jordán, por ejemplo, ya ahora está haciéndose un hombre responsable. Ya tiene bigote y barba más que su padre. Entonces ahora ya él está trabajando, ganando sus propias finanzas, su propio dinero, comprando sus propias cosas, ahorrando para sus propios gastos, comprando su propio auto, sin tener que venir con papá y decir: papá, dame. ¿Por qué? Porque ya no es el bebé que estaba en mis brazos.
Yo recuerdo que cuando él estaba chiquito había unas ocasiones que yo no sé qué tenía, si quería comer más o si estaba intranquilo por alguna cosa, pero había noches en las que quería llorar y no se callaba. Y mi esposa se ha de acordar que lo tomaba yo en mis brazos. Vivíamos en unos apartamentos y me salía yo al balcón del apartamento y ahí estaba con él, yo cantándole, hablándole, hasta predicándole, ¿por qué no decirlo? A lo mejor por eso estaba llorando, hasta ahorita lo estoy pensando. No le gustaba mi prédica. Yo creo que desde chiquito decía, ay, mi papá se tarda mucho. Sí, ya recibí sus quejas, hermanos, que hace 8 días nos tardamos mucho en la prédica. Pero ¿sabe qué? Creo que es necesario. Y hoy estoy pensando no tardarme de verdad, pero si el Señor me sigue inspirando, me va a tener que disculpar y no le voy a poder cortar. ¿Está conmigo? Si quiere llorar como Jordán, llore allá en su casa. Al fin no lo estoy mirando. Ni cargando tampoco, y eso es lo que más me da anhelo y me da consuelo, porque imagínense si me cargara algunos de ustedes. Wow, no podría, porque algunos ya están un poquito pasaditos en esta cuarentena. Algunos estamos, dijo el otro. Aleluya. Bueno, volviendo a lo que le estaba hablando, la dimensión de la responsabilidad de una persona que ya ha reconocido, escúchame bien, que Dios no solamente está para que nosotros le pidamos. ¿Estás conmigo? Lo mismo sucede con nuestros hijos. Ellos se dan cuenta que llega el momento que los papás no solamente estamos para que nos pidan. ¿Sí o no, papás? Diga amén en su casa, ¿verdad? Porque mire, ok, yo entiendo, ¿verdad? Los niños estaban chiquitos y pedían, perfecto. Pero cuando están grandes, ¿cómo se siente usted cuando un hijo llega y ni buenos días dice, ni hola papi, ¿cómo estás? Un beso, un abrazo, nada? Y de buenas a primeras, antes de decir todas esas cosas, lo único que hace es ponerse enfrente de ti y decirse, pa, ¿me compras un teléfono? ¿Me compras unos pantalones? ¿Me compras unas blusas? ¿Me compras alitas? ¿O me compras, no sé, muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces dice uno, hey, espérate, ¿qué nada más ves en mí un símbolo de pesos o qué? ¿Sí? Soy tu padre. No solamente te me acerques cuando vienes a pedir, no solamente te me acerques cuando vienes a buscar un bien propio o una respuesta a una necesidad. ¿Sabe qué, hermano? Dios quiere tener con nosotros comunión, una relación. Es como el padre que quiere tener una relación con su hijo, con su hija. Sí, está bien que le pidas unas alitas, o que le pidas un teléfono, o que le pidas lo que necesites. Está bien pedir, ya lo dije. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que lo veamos como un ser que está no solamente para suplir nuestras necesidades, sino como un ser que busca ser nuestro amigo, que busca que tengamos comunión con Él. Por lo tanto, esto de tener comunión con Él requiere responsabilidad y requiere de un mayor esfuerzo, porque se trata de buscar, ya no solamente de pedir. Ahora mi hijo sale de casa a buscar su sustento. Ahora mi hijo sale de casa a comprar lo que él necesita para vestirse. Ahora mi hijo sale de casa porque ya no es un niño y ya no está solo pidiendo, ahora está buscando. ¿Por qué? Porque está en la segunda dimensión de oración.
Amados hermanos, esta dimensión de la oración es la dimensión de un creyente, y voy a moverme una vez más para que usted entienda esto, de un creyente que se posiciona no en el lugar del atrio, afuera en el patio, no, de un creyente que se posiciona en el lugar santo, donde se da cuenta que está la mesa de los panes de la proposición y se da cuenta que ya no es necesario a veces pedir tanto, porque Dios ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Y ahí están los panes de la proposición para recordarnos que Dios es nuestro proveedor, que antes de que tú y yo le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos, y Él entonces espera que más que pedirle, espera que busquemos su rostro, más que buscar sus manos, que busquemos precisamente su rostro. Esa es la petición o la dimensión de un hombre, de un creyente que conoce a Cristo ya no como el camino, sino que conoce a Cristo, escuche bien, como la verdad. La verdad. ¿Sí? La verdad. Por eso Jesús le dijo, tienen que buscar. ¿Sabe usted que en la Biblia, hermano, se encuentran escondidos, dice la Biblia, en Cristo todos los tesoros de la sabiduría? Pero ¿sabe qué? El cristiano que ha aprendido a crecer en Cristo y que su relación en oración está creciendo, tiene ahora que aprender a buscar por su propia cuenta también. Qué bueno que usted está siguiendo esta transmisión. Qué bueno que la podemos hacer. Pero imagínense en algunos lugares donde no se puede hacer una transmisión vía internet como la estamos haciendo el día de hoy. En aquellos lugares la gente no puede estar escuchando a sus pastores. Por lo tanto, ellos tienen que buscar por sí mismos la palabra de Dios que les va a alimentar durante este tiempo que estamos viviendo. Así que el cristiano que está en esta dimensión conoce a Cristo como la verdad. Y escúcheme bien, ya no está pidiendo solamente con fe, sino que está ahora aprendiendo a orar con esperanza. Note por favor lo que le estoy diciendo, porque si usted no tiene una vida espiritual emocionante, es porque no ha aprendido a buscar al Señor. Hay cristianos que dicen, es que pues yo no le hallo chiste. Después de 1, 2 años, 3 años, a lo máximo se retiran a veces del cristianismo porque sienten algo aburrido, ir a la iglesia, no les llama la atención la palabra. ¿Y sabes por qué pasa? Porque nunca pasaron a la dimensión número 2 del lugar santo. Se quedaron afuera en el atrio, se quedaron mirando cómo los demás adoraban, se quedaron mirando cómo los demás oraban, se quedaron mirando cómo los demás crecían, pero ellos se quedaron allí fuera y no se metieron a buscar. Se quedaron solamente con las palabras. Padre, Dios, gracias, Señor. Sí, mi Dios, gracias. Sí, Señor, gracias. Sí. Ahora yo sé que tú te identificas con esas oraciones porque son las primeras oraciones que hacemos. Por eso el salmista decía, Señor, escucha mis palabras. Pero el salmista decía, no me puedo quedar allí, me tengo que pasar al gemir. Y llega un momento en el que tus oraciones son palabras,
pero ya son acompañadas con gemir. Ya son acompañadas con lágrimas que empiezan a brotar de tus ojos, porque tú ya estás sintiendo lo que antes solamente hablabas. Ya comienzan en tus ojos a humedecerse. ¿Por qué? Porque tú ya estás en el lugar santo clamándole a tu Dios. Ya estás más cerca de experimentar totalmente, entrar a lo que es el lugar santísimo y experimentar la tercera dimensión de oración. Por lo tanto, esas palabras están convirtiéndose en gemidos. Y gracias a Dios cuando ya estamos en esta dimensión del lugar santo, porque cuando nosotros estamos gimiendo es porque ya no estamos pidiendo, ahora estamos buscando el rostro del Señor, buscando su corazón, pidiéndole al Señor que nos revele ya no el camino, porque ya conocemos el camino. Ahora le estamos diciendo: Señor, quiero conocerte más, quiero conocer más tu verdad, quiero conocer más las verdades que tú tienes para mí, Señor. Estoy rogándote, ya no desde afuera del patio, Señor, ahora estoy en el lugar santo clamándote, Señor, no solamente con palabras, sino que ahora estoy, mi Padre celestial, con gemidos en mi corazón. Y yo sé que tú y yo, cuando gemimos, es porque hay algo que realmente nos está tocando. Cuando tú y yo acompañamos una oración con lágrimas, es porque realmente estamos sintiendo lo que estamos diciendo. Por eso la traducción en lenguaje actual es una traducción que nos enseña y dice: toma en cuenta mis súplicas, considera mi lamento. Dice la versión de la Biblia de las Américas: considera mi lamento. Es la dimensión del gemir, cuando nuestras palabras se acompañan con lamento, se acompañan con gemidos, se acompañan precisamente con lágrimas. Así que si usted no tiene una vida espiritual emocionante, es porque no ha aprendido a buscar al Señor. Si a usted la oración no se le hace algo que anhela su corazón, es porque usted no ha aprendido a sumergirse en el lugar santo y sentir la presencia de Dios cuando estás orando. Porque yo quiero decirte que cuando nosotros oramos y nuestro corazón se comienza a quebrantar, la palabra dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Pero el salmista no se quedó allí. Había experimentado la oración de palabras, había experimentado ahora la oración del gemir, pero él sabe que le hace falta una dimensión aún mayor, la dimensión de la que habló Jesús. Jesús dijo: pidan y van a recibir. Jesús dijo: busquen y van a encontrar. Pero Jesús también dijo: llamen y se les va a abrir. Llamen y se les va a abrir. Yo quiero decirte que a veces hay circunstancias en las que tenemos que pasar a la tercera dimensión para que las puertas que a veces nosotros pensamos que nunca se van a derribar, se derriben. Porque hay puertas que tienen que ser derribadas con el poder de la oración. Jesús dijo que la iglesia se levantaría poderosa y que las puertas del infierno, escucha bien iglesia, no prevalecerían contra la iglesia.
Hay puertas, hay cadenas que se tienen que abrir. Pero para que esas cadenas se rompan en la vida de tus hijos, para que esas cadenas se rompan en tu familia, para que esas cadenas se rompan quizá en un familiar o en un amigo, para que esas puertas se puedan abrir, tenemos que llegar a la tercera dimensión de oración. A la tercera dimensión de oración, cuando Jesús precisamente dijo: llamen para que se les abra. Y el salmista, hermanos, hablaba de esta dimensión también en el Salmo 5, versículo 2. Y el salmista, mira, ya no habla de palabras, ni siquiera ahora habla de gemido. Ahora el salmista va ya no desde el lugar del atrio, ni siquiera del lugar santo. Ahora se mete hasta el lugar santísimo el salmista, ¿verdad? Y dice: está atento a la voz de mi clamor. Escucha, iglesia. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ahora estamos hablando de un clamor. Estamos hablando, como dice la traducción en el lenguaje actual, de escucha mi llamado, escucha mi llanto, Dios. La versión del lenguaje de la Nueva Traducción Viviente dice: escucha, escúchame bien, escucha mi grito de auxilio. ¿De qué dimensión estamos hablando ahora? Estamos hablando de la tercera dimensión de oración que les enseñaba Jesús a sus discípulos, la cual el salmista habla y nos enseña que es la dimensión del clamor. Y es la dimensión que llamó Jesús del llamar. La palabra llamar en el hebreo es la palabra Sheva. Escucha bien lo que significa Sheva. La palabra Sheva significa llamar, pero no con palabras. Llamar ni siquiera con gemidos. Dice que es llamar, pero escucha bien esto: llamar a gritos. Eso significa clamar. Entonces, amado hermano, estamos hablando ya no de una dimensión de un niño, ni siquiera hablamos de la dimensión de un joven espiritualmente hablando. Ahora estamos hablando de la dimensión de alguien que se ha convertido en un padre espiritual, de alguien que sabe que necesita ahora clamar, porque la oración, más que una responsabilidad, más que un privilegio, la oración se vuelve algo necesario. Por esto a esta dimensión la podemos llamar la dimensión del padre espiritual, pero también la dimensión de la necesidad. Del creyente que ha entendido que va a haber oraciones que se tienen que convertir en un verdadero clamor. A veces escuchamos en los medios de comunicación, o a veces escuchamos a la gente decir: vamos a levantar un clamor. Iglesia, yo quiero llevarte a la palabra para que entendamos realmente lo que es un clamor. Realmente lo que es un clamor no son palabras. Un clamor ni siquiera solamente son gemidos o unas cuantas lágrimas. No, un clamor es precisamente eso: levantar la voz a gritos, pidiendo misericordia de Dios, pidiendo la ayuda de Dios. Como dijo el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces.
conoces, pero clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, levanta tu voz a gritos, háblame, grita por tus hijos, clama por tus hijos, clama por tu familia, clama por tu pueblo, clama por tu nación, clama por tu esposa, clama por tu esposo, clama por aquellos que necesitan arrepentimiento, pero que no sean solamente palabras, que no sea solamente una lágrima de cocodrilo, sino que sea más que un gemir, que sea un clamor, que sea un grito desgarrador que sale desde nuestro espíritu, ya ni siquiera de nuestra alma, ya ni siquiera de nuestras emociones, ahora sale de nuestro espíritu un grito desgarrador por aquellos que nosotros amamos. Pero es clamar, amado hermano. Esta dimensión nos habla del creyente que ya no está en el lugar del atrio, no está clamando desde afuera, no está clamando ni siquiera en el lugar santo, ya está metido allá en el lugar santísimo, donde solamente hay gemidos indecibles, donde ese gemido ya no lo podemos decir, porque el Espíritu Santo viene, se funde con nosotros y nosotros ya no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con esos gemidos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el lugar santísimo, en la hermosura de su santidad. Es en el lugar santísimo donde el creyente participa de los sufrimientos de Cristo. Es en el lugar santísimo, gracias, donde el creyente siente las cargas que siente Cristo por el perdido, las cargas, el dolor que siente Cristo al ver a cada alma yéndose al infierno diariamente. Las cargas, el dolor que siente Cristo al ver una madre tirar a un feto a la basura. Las cargas, el dolor que siente Cristo al ver a un hombre destrozado por el alcohol, destrozado por las drogas, destrozado por el vicio, destrozado por el sexo, destrozado por las orgías, por tantas cosas. El dolor que le causa al Padre Celestial ver a la humanidad quedándose sin fe, quedándose sin amor. El dolor que le causa al Padre Celestial ver a padres que no se llevan con sus hijos, ver a hijos que no se llevan con sus padres, ver a miembros de las familias que se odian entre ellos y que se desean, por qué no decirlo, a veces el mal o quizás la misma muerte. El creyente que ha llegado a esta dimensión es el que sabe que la oración ya no tanto es una responsabilidad, sino que es una necesidad. El creyente que está en esta dimensión ya no solamente conoce a Cristo como el camino, ni siquiera lo conoce solamente como la verdad. Ahora conoce a Cristo como la vida. La vida. Y ese creyente que ha llegado a esta dimensión sabe que para poderse mantener vivo espiritualmente hablando, tenemos que mantenernos en oración, orando en todo tiempo. No solamente cuando venga una pandemia, nos levantemos en clamor. No solamente cuando vengan problemas, no solamente cuando nos apriete el guarache, como decimos por ahí. No. Este creyente que ha llegado a esta dimensión se mantiene orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que Cristo es su vida. El creyente que está en esta dimensión, amado hermano, ha aprendido a pedir con fe, ha aprendido a esperar con esperanza, pero ahora está
intercediendo, escúchame bien, ya no es una simple oración. Ahora se convierte en un intercesor, en aquel que antes pedía lo que quería, después decía quiero conocerte más, pero ahora dice: Señor, ya experimenté pedirte, ya experimenté conocerte más de tu verdad. Ahora que ya te experimento más y que ya conocí más de tu verdad, ahora en mí estoy intercediendo con amor por aquellos que no te conocen, por aquellos que no conocen el camino, por aquellos que andan en el camino que lleva a la condenación, y que dice la Biblia que son muchos los que andan por él, por aquellos que no han caminado en el camino angosto que lleva a la vida eterna, y que dice la Biblia que pocos son los que caminan en este camino. Es aquí, hermano, cuando el creyente se convierte en un intercesor. Y un intercesor es aquel que comparte, como te lo dije hace un momento, los dolores de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y clama, pero clama voz en cuello y no se detiene. Yo te voy a decir algo. Va a llegar el momento en el que tú vas a experimentar estas tres dimensiones. Y si nunca las has experimentado las tres, o quizás has experimentado una o dos, pero no has llegado a la tercera dimensión del clamor, yo te recomiendo que sigas buscando, y sobre todo alcances a llegar a la dimensión del llamar, para que entonces se te abra, para que se abra la puerta de salvación para tus hijos, para que se haga la puerta de vida eterna, se abra la puerta de vida eterna para aquellos que necesitan ser salvos. Te digo una cosa, yo recuerdo una de mis oraciones cuando tuve que llegar al clamor, porque hay circunstancias en las cuales de verdad no basta solamente palabras, no basta ni siquiera un poco de lloro. Hay circunstancias en las que tenemos que llegar a derramar todo nuestro corazón en la presencia de Dios. Y son circunstancias en las que sabes que si no clamas, que si no levantas tu voz en alto, entonces puede que no estemos llamando, y entonces puede que no se nos abra. Cuando Jesús dio estas tres dimensiones, no las dio por casualidad. Cuando le dio a Moisés el lugar del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, no las dio por casualidad. Cuando Él habló que Él era el camino, la verdad y la vida, ese modelo no lo dio por casualidad. Cuando a través del apóstol Pablo dijo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el apóstol Pablo dijo: pero el mayor de todos estos es el amor. Si algo te va a llevar a clamar, es el amor. Si algo te va a llevar a que no te importe quién esté a tu lado y tú vas a gritar desesperadamente, es cuando te vas a dar cuenta que estás en una situación de vida o de muerte. Yo recuerdo cuando le tuve que gritar a mi Dios, por ayuda. Ni siquiera le estaba gimiendo, le estaba gritando a Dios por la vida de mi hija,
porque era una situación de vida o muerte, donde solamente lo único que te resta es gritar, lo único que te resta es clamar, lo único que te resta es decir: Señor, ayuda. Yo recuerdo que aquella ocasión solo yo le decía al Señor: Señor, ten misericordia, Padre. Y le clamaba, hermano, porque eso es un clamor. Como Bartimeo, que cuando oyó que venía Jesús entre la multitud allí, la Biblia dice que Bartimeo no lo podía ver, pero él escuchaba que venía Jesús. Y entonces la Biblia dice que él, clamando, levantando su voz, imagínate cuánto tuvo que levantar la voz este hombre para que en medio del gentío, en medio de aquella multitud que estaba apretando a Jesús, este hombre pudiera ser escuchado por nuestro Señor. Yo dudo que él estuviera así, quizá con su mano agachada, diciendo: Jesús, ten misericordia de mí. Yo lo dudo. No, él estaba con voz en alto diciendo: Jesús, todo lo que podía. Su garganta quizás estaba despedazando, sus pulmones quizás no aguantaban, pero ¿sabes qué? Él quería llamar para que se le abriera, se abrieran sus ojos. Por eso Jesús escuchó ese clamor y le abrió los ojos. Porque al que llama se le abre. Yo le clamé al Señor aquella vez cuando mi hija estaba enferma de cáncer. Y recuerdo que ha sido una de las veces que más he clamado al Señor. Salió de un corazón de intercesor. No estaba pidiendo para mí, no estaba siquiera pidiéndole: Señor, quiero conocer más de ti. Estaba siendo un intercesor, pidiendo por alguien más. Y por eso, con el amor que le tengo a mi hija y le tenía en aquella ocasión también, tuve que levantar mi clamor a mi papi y decirle: papá, ten misericordia. Fue entonces, amado hermano, cuando sentí que la puerta se abrió. Y miré cómo la sanidad de lo alto vino sobre mi hija. Yo sabía que teníamos el milagro, que estábamos clamando al Señor. Iglesia, aquí quiero terminar. Quiero decirte algo. Es tiempo de que nuestras oraciones se vuelvan un clamor. Yo sé que tú amas a tus hijos. Yo sé que tú amas a tu familia. Yo sé que tú amas a la gente que está perdida, pero te voy a decir algo: ni tú ni yo los amamos más que aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ellos. Quiero decirte que el primero que está clamando por ellos está allá arriba. El primero que está intercediendo se llama Jesús. Porque Él por amor fue a la cruz del Calvario. Por amor enmudeció cuando lo tenían ahí crucificado, golpeado, maltratado, burlándose de Él. Por amor enmudeció.
no abrió su boca. Y lo único que hizo fue clamar, dice la Escritura. Clamó el Señor en un momento tan difícil, inclusive para él. Él levantó su voz y dijo: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, le decía a su padre, ¿por qué me has abandonado? El mismo Señor Jesucristo experimentó esta dimensión de la oración cuando fue al Getsemaní. La Biblia dice que él clamando, ahí intercediendo, gotas de sudor como sangre corrían de su frente por su rostro. ¿Por qué? Porque él estaba clamando en gran angustia por aquellos que iba a salvar. Iglesia, es tiempo de clamar. Te voy a decir algo. Si tú hubieses estado en un naufragio y quedaste sobreviviente, flotando en un pedazo de madera o de plástico en medio del mar, y ya llevas ahí varios días, estás deshidratándote y estás en un momento de muerte o de vida, pero en ese momento ves que se acerca un poco una embarcación y tú estás ahí en medio del mar. Yo te pregunto, ¿qué dimensión utilizarías para que fueses rescatado? ¿Palabras? Hey, aquí estoy, ¿me miran? Me estoy ahogando, ya tengo varios días aquí, naufragó nuestro barco. ¿Gemido? A ver si me ven. Ay, no me van a ver. ¿O te levantarías? ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! ¡Por favor! Te aseguro, amado hermano, que nos levantaríamos y clamaríamos. Así que en esta tarde, ahí donde quiera que tú estés, te invito a clamar juntamente conmigo. Ahí donde estás, en tu casa, en tu silla, donde quiera que estés, acuérdate de las palabras de Jesús: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El que clama se le va a abrir. Vamos, levanta tu clamor. Te clamamos, oh Señor, ten misericordia de las naciones de la tierra. Vamos, iglesia, pasa a la tercera dimensión. No te quedes en la segunda dimensión, inclusive no te quedes en la primera dimensión. Métete hasta el lugar santísimo, en la hermosura de su santidad, y clama. Clama como si fueras tú el que estuvieras en pecado, como si fueras tú el que estuvieras muerto en esos vicios, en esos delitos.
como si fueras tú el que amanecieses drogado en una esquina, como si fueses tú el que estuviera siendo despedazado por el alcohol. Oh Señor, clamamos, Padre, para que nuestros hijos se vuelvan a ti, Señor. Porque muchos hijos, Padre, que eran hijos de cristianos, también se volvieron atrás, mi Dios. Algunos de ellos, Padre, están perdidos, mi Señor. Gente que conocimos, Padre Santo. Es tiempo de clamar, amado hermano. Si realmente amas a esa persona, cuando estamos en esta dimensión, el amor nos hace clamar. El amor nos hace clamar. A mí nadie me dijo grita cuando mi hija se estaba muriendo. A mí nadie me dijo clama cuando mi hija estaba condenada por el cáncer. A mí nadie me dijo clama. Fue el amor que le tenía a mi hija, el amor que le tengo a ella, lo que me hizo clamar. Oh Señor, que ese clamor llegue a tu presencia como el de Bartimeo. Magia sama karakia arabasai. Ori kasia arabasua kamasia dayabasa. Ori kimamba shia la kama shia la casa de Abacaya.